El apellido Jackson siempre fue sinónimo de espectáculo, fuerza y respeto dentro de los deportes de contacto. Durante años, Rampage Jackson se ganó un lugar en la historia de las MMA por su estilo feroz y su capacidad de conectar con la gente, dentro y fuera de la jaula. Pero en cuestión de minutos, su hijo Raja pasó de ser el heredero a convertirse en el centro de uno de los mayores escándalos virales que la comunidad recuerda. Lo que parecía una simple aparición en un evento de lucha independiente terminó en un episodio tan oscuro que no solo arruinó su reputación, también puso bajo sombra el legado familiar. Todo comenzó en un pequeño recinto, con un público que esperaba un show ligero. La mayoría pensaba que vería un par de maniobras coreografiadas, algo de humor y un poco de drama fingido. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, la noche dio un giro brutal cuando Raja entró al ring. En lugar de interpretar el papel de luchador entertainer, mostró un rostro distinto, enfadado, frío y con un aire de violencia que nada tenía que ver con la ficción. Su rival aquella noche era un personaje conocido como Saiko Ustu. El enfrentamiento parecía inofensivo, hasta que Raja lo levantó con una fuerza desmedida y lo arrojó contra la lona en un impacto seco, que dejó al público helado. El silencio se apoderó del recinto. Y lo peor llegó segundos después. Con Stu completamente inmóvil, Raja comenzó a descargar una lluvia de puñetazos sobre un cuerpo que ya no respondía. En ese instante se rompió la barrera entre el espectáculo y la realidad. El detalle más escalofriante fue su comportamiento después del golpe. No se dirigió al público, no buscó fingir como hacen los luchadores profesionales. Al contrario, caminaba en círculos, murmurando frases ininteligibles. Quienes revisaron el video juraban que se leía en sus labios una sentencia perturbadora: esto no es un juego. Esa frase fue suficiente para convencer a muchos de que lo que estaban presenciando no era un show mal actuado, sino un ataque real. Los árbitros tardaron en reaccionar. Dudaban si aquello era parte del guión o si de verdad tenían que detenerlo. Cuando finalmente intervinieron, la imagen era clara: un luchador inconsciente, una multitud horrorizada y un joven Jackson con la furia escrita en el rostro. La grabación, captada desde distintos ángulos por teléfonos en el público, tardó minutos en hacerse viral. Twitter, Instagram y Reddit se convirtieron en un hervidero. Los videos circulaban con titulares incendiarios: hijo de Rampage pierde el control, de show a crimen en vivo. Algunos usuarios creían que se trataba de un combate extremo que se había salido de control. Otros aseguraban que se trataba de un ataque calculado. Pero en algo coincidían todos: Raja había cruzado una línea que no debía cruzar. El hashtag #VanRaja comenzó a escalar entre las tendencias, acompañado por otro más contundente: #LockyMap. Los comentarios eran implacables: esto no es lucha, es un delito, no merece subirse a un ring nunca más. Los primeros reportes médicos sobre el estado de Saiko Ustu tampoco ayudaban: rumores de conmoción cerebral, lesiones internas y una posible hospitalización prolongada. La indignación se transformaba en furia colectiva. De pronto, un evento de tercera categoría estaba en boca de todos los portales deportivos. ESPN, TMZ y hasta medios generalistas comenzaron a cubrirlo. Para muchos, se trataba del suceso más vergonzoso del año dentro del deporte de combate. Y lo más preocupante era que, más allá de lo que había ocurrido en el ring, las reacciones en torno a Raja mostraban que su reputación quedaba marcada de por vida. Los memes no tardaron en aparecer. Algunos lo llamaban Raja de Beakling, un apodo que comenzó como burla pero que rápidamente se instaló en foros y comunidades. Otros editaban el video al lado de incidentes históricos como la mordida de Tyson o el golpe de Daley, con un mensaje claro: esto ni siquiera puede compararse. Esto fue peor. El linchamiento mediático estaba en marcha. Y como si eso no bastara, la situación arrastró consigo a Rampage Jackson. El excampeón intentó justificar el comportamiento de su hijo señalando que antes había recibido un golpe con una lata de cerveza. Sin embargo, esa defensa fue vista como un intento desesperado. Para la comunidad, nada justificaba lo que se vio en el video. Las respuestas en redes fueron contundentes: un golpe con una lata no es excusa para arruinarle la vida a otro. El daño colateral estaba hecho: lo que Raja no había logrado como peleador, ahora lo conseguía como villano, y de paso ponía bajo duda la figura de su propio padre. Lo más sorprendente es que este escándalo apenas estaba en su primera fase. Faltaba la reacción de la comunidad profesional, las voces de figuras que durante años habían marcado la pauta en el deporte. Y entre esas voces, pronto surgiría una que nadie esperaba: la de Jon Jones. Antes de llegar a ese punto, si este tema te está gustando tanto como millones de fans en redes, recuerda apoyarnos con un like y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las entregas donde vamos a detallar cada noticia de esta historia y muchas más del mundo de los deportes de combate. Continuamos con lo sucedido. Cuando un escándalo rompe la barrera del internet y comienza a llegar a los pasillos de los gimnasios y a los vestuarios de peleadores reconocidos, se sabe que la cosa va en serio. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que para muchos empezó como una discusión de foros y clips virales, se transformó en un debate abierto dentro del propio mundo del combate. Las primeras voces en pronunciarse fueron las de peleadores activos en UFC y Bellator, quienes no tuvieron reparos en condenar a Raja.
Derek Branson escribió en redes algo que resonó con miles de fanáticos: eso no fue MMA. Eso fue criminal. Ryan García, con su estilo frontal, fue aún más lejos: lo peor que he visto en mucho tiempo. Ese tipo debería estar pensando en prisión, no en subir a un ring. Palabras duras que dejaban claro que nadie estaba dispuesto a suavizar la realidad. El golpe más fuerte no vino de un comentarista ni de un analista, sino de la misma comunidad digital que ya había dictado sentencia. Streamers de fitness, influencers de peleas callejeras y hasta creadores de contenido de videojuegos se burlaban del episodio, llamando a Raja cobarde por atacar a un rival inconsciente. Clips del slam fueron editados con música cómica, ralentizados, comentados y usados como base para reacciones en directo. Raja ya no era solo un tema serio de debate, se había convertido en material de entretenimiento global. La humillación alcanzó niveles insospechados cuando los memes lo bautizaron como Raja de Beakling. Ese apodo, que en un principio sonaba como una broma pasajera, se quedó pegado como una marca. Y lo más doloroso era que contrastaba directamente con la imagen de su padre. Rampage siempre había sido visto como un guerrero indomable, un tipo con carácter. Raja, en cambio, quedaba etiquetado como el hijo débil que confundía brutalidad con fuerza real. El escarnio público era implacable. Cada defensa que surgía desde su círculo cercano era recibida con risas o con furia. Incluso cuando Rampage intentó poner en contexto lo sucedido, argumentando que su hijo había reaccionado por haber sido golpeado con una lata, las respuestas fueron demoledoras: una cerveza no es excusa para un crimen. Lo que se suponía debía proteger la imagen del hijo, terminó contaminando también el legado del padre. Detrás de las cámaras, el ambiente no era mejor. Distintos gimnasios comenzaron a cerrar las puertas a Raja, temerosos de la mala publicidad que podría acarrear tenerlo en sus filas. Algunos patrocinadores menores, que apenas habían empezado a apostar por él, borraron discretamente su nombre de cualquier colaboración. De un momento a otro, pasó de ser un prospecto con apellido legendario a un paria dentro del circuito. Y cuando parecía que la tormenta no podía intensificarse, se filtraron capturas de supuestas conversaciones privadas donde el propio Raja se jactaba de lo ocurrido. Según esas capturas, él mismo se refería al episodio como el día en que demostré que no soy blando. Si había una mínima posibilidad de reconstruir su imagen con disculpas públicas, esas frases la sepultaron. La arrogancia que transmitían encendió aún más la furia de los fanáticos. El castigo social era tan fuerte que incluso algunos medios comenzaron a especular con consecuencias legales. Varios portales afirmaban que la policía de Los Ángeles había recibido cientos de denuncias y que, con las imágenes circulando a nivel mundial, resultaba imposible ignorar el caso. Abogados deportivos comenzaron a dar su opinión en entrevistas. La agresión, decían, podía encajar perfectamente como asalto con agravantes. Lo que en un inicio parecía un error juvenil empezaba a tomar forma de pesadilla judicial. Mientras tanto, los fans comparaban el episodio con los momentos más infames del deporte de contacto: el mordisco de Tyson a Holyfield, la patada ilegal de Daley tras la campana, o los incidentes más violentos del wrestling hardcore. La diferencia, repetían una y otra vez, era que en todos aquellos casos existía al menos un contexto competitivo. Aquí, en cambio, Raja había golpeado a alguien que no podía defenderse. Esa era la línea roja. Y justo en medio de ese caos, apareció un nombre que todos reconocían. Una voz cuya sola mención generaba tanto respeto como polémica: la de Jon Jones. El hombre que muchos consideran el peleador más talentoso de la historia del UFC, pero que a la vez cargaba con un historial de errores personales, detenciones y suspensiones. Su entrada en la conversación prometía llevar el escándalo a un nivel completamente distinto. Jones, acostumbrado a los titulares y a las declaraciones polémicas, fue vinculado de inmediato a la controversia. Rumores de frases atribuidas a él comenzaron a circular en foros y redes, palabras que, de ser ciertas, no solo reforzaban la condena pública contra Raja, sino que también añadían un elemento simbólico: el contraste entre un campeón probado y un joven que había quedado marcado por un acto de debilidad disfrazada de fuerza. La expectativa crecía. Los fans sabían que si Jon Jones realmente había hablado, sus declaraciones tendrían un peso especial. Y el motivo era simple: nadie conocía mejor la línea que separa la gloria del escándalo que él mismo. El nombre de Jon Jones siempre genera electricidad. Para muchos es el mejor peleador que ha pisado un octágono, un hombre que construyó un legado derrotando a leyendas y consolidando un dominio casi absoluto. Para otros, es un genio autodestructivo que dejó escapar la posibilidad de ser intocable por culpa de sus excesos y sus problemas fuera del caje. Pero, en este caso, esas dos facetas se combinaron en una sola: la de juez implacable. Cuando comenzaron a circular las supuestas declaraciones de Jon sobre Raja, la polémica alcanzó un nuevo nivel. La primera frase atribuida fue breve, pero letal: golpear a un hombre desprevenido no te hace fuerte, te hace débil. No necesitaba adornos. La simplicidad del mensaje fue suficiente para incendiar las redes. De inmediato, miles de fans compartieron la cita, convencidos de que solo un verdadero competidor podía describir de manera tan precisa lo que había ocurrido. La reacción fue instantánea. Videos de Jones noqueando a Shogun Rua,
sometiendo a Lyoto Machida o desarmando a Daniel Cormier, comenzaron a mezclarse con el clip del ataque de Raja. El contraste era devastador. Por un lado, un campeón enfrentando a los mejores en su prime, por el otro, un novato descargando golpes sobre un rival inconsciente. El mensaje se resumía en una idea brutal: lo que hace a un peleador respetado no es la fuerza bruta, sino el honor de enfrentar a un oponente preparado. El segundo comentario atribuido a Jones fue aún más explosivo: él no es un hombre, es un niño. Y este niño necesita ir a prisión. Esa sentencia se propagó como pólvora. Memes lo representaban en patios de escuela, caricaturas lo mostraban con uniforme infantil y, lo más doloroso para la familia Jackson, su apellido comenzaba a circular acompañado del término boy. En el mundo de las peleas, ser llamado niño es quizá el insulto más corrosivo. Significa que no se ha ganado respeto, que no se ha demostrado nada. Lo irónico es que esas palabras venían de alguien cuya carrera también estaba manchada de arrestos, suspensiones y titulares escandalosos. Y, sin embargo, esa paradoja no debilitó el impacto del mensaje. Al contrario, lo potenció. Como muchos fanáticos escribieron en foros, si hasta Jon Jones, con todo su pasado, dice que esto es imperdonable, entonces realmente es imperdonable. La comunidad se dividió. Por un lado, había quienes celebraban la dureza de Jones. Decían que su voz ponía un límite claro: lo que había hecho Raja no podía llamarse deporte, era simplemente violencia sin honor. Por otro lado, estaban los que señalaban la hipocresía: un hombre con su historial legal condenando a otro por comportamiento violento. Las comparaciones eran inevitables. Se viralizaron montajes con las fotos de Jones en sus peleas al lado de sus fotos policiales, contrastadas con la cita: este niño necesita prisión. Pero aún en medio de las críticas, la mayoría coincidía en algo: las palabras tenían sentido. La contundencia de Jones no dejaba espacio para interpretaciones. Raja no había demostrado ser un luchador, había demostrado ser un peligro. Y escuchar eso de boca de un campeón que, pese a sus sombras, siempre enfrentó a los mejores, hacía que la frase sonara como una sentencia final. Lo más interesante era el trasfondo simbólico. No se trataba solo de Jones contra Raja. Era la imagen de un legado probado frente al de uno que ni siquiera había comenzado. Mientras Jones construyó su carrera enfrentando monstruos de la división y saliendo victorioso una y otra vez, Raja solo era conocido por llevar un apellido pesado. Su primera gran exposición pública ya lo había marcado como un paria. Y la frase de Jones funcionó como un sello indeleble: el hijo de Rampage no era un hombre de combate, era apenas un chico que confundió brutalidad con respeto. Los portales deportivos recogieron esas declaraciones no confirmadas como si fueran oro. Titulares de páginas internacionales citaban las palabras más duras: no es un hombre, es un niño. ESPN, Bloody Elbow, MMA Fighting, todos analizaban lo que significaban esas líneas para el futuro de Raja y para la imagen de su padre. Los programas de debate deportivo abrían secciones completas sobre el tema, preguntándose si, en realidad, el hijo de Rampage había acabado con su propia carrera antes de siquiera comenzarla. Lo que en un inicio era un escándalo de nicho se había transformado en una conversación global sobre qué hace a un verdadero peleador. Y en el centro de esa discusión estaba la voz de Jon Jones, alguien que sabía perfectamente lo que significaba cargar con un apellido manchado, y aún así, ser respetado dentro de la jaula. Lo que en un inicio era un escándalo de nicho se había transformado en una conversación global sobre qué hace a un verdadero peleador. Y en el centro de esa discusión estaba la voz de Jon Jones, alguien que sabía perfectamente lo que significaba cargar con un apellido manchado, y aún así, ser respetado dentro de la jaula. Esa dualidad alimentó la polémica. Miles de comentarios se repetían en redes: ¿cómo puede Jon Jones hablar de moral cuando él mismo ha estado tras las rejas? La palabra hipocresía apareció en titulares y se volvió el combustible de una nueva ola de memes. Algunos mostraban a Jones apuntando con el dedo, mientras a su lado aparecían sus propios muxos. Otros editaban entrevistas pasadas con frases irónicas: consejos vendo, que para mí no tengo. Y sin embargo, a pesar del ataque hacia Jones, el mensaje original seguía retumbando más fuerte que la crítica. Porque por mucho que se cuestionara su vida personal, la verdad era imposible de ignorar: dentro del octágono, Jones siempre se enfrentó a rivales de élite, nunca a oponentes indefensos. Esa simple diferencia era lo que daba peso a sus palabras contra Raja. El propio entorno de Raja intentó aprovechar esa grieta. En declaraciones filtradas a la prensa, una voz cercana al joven señaló: Jon Jones no tiene derecho a llamar a nadie débil. Tiene más arrestos que peleas mi hijo. La defensa parecía un intento de desviar la conversación, pero el efecto fue el contrario. Los fanáticos no lo vieron como una refutación legítima, sino como una señal de desesperación. Los comentarios en foros fueron tajantes: al menos Jones construyó una carrera antes de arruinarla. Raja nunca tuvo nada que arruinar. La comparación era demoledora. Por más defectos personales que Jones acumulara, nadie podía discutir que había cimentado su lugar como uno de los mejores de la historia. Raja, en cambio, no tenía logros deportivos que lo respaldaran. Por eso, la estrategia de señalar al campeón terminó hundiendo aún más la imagen del hijo de Rampage. Mientras tanto, el silencio del propio Rampage se volvía cada vez más incómodo.
Tras su primera defensa torpe, decidió callar, quizás esperando que la tormenta se disipara sola. Pero ese silencio fue interpretado de otra manera, como aceptación de que ni siquiera él podía justificar lo ocurrido. Los fans comenzaron a preguntarse si el legendario Rampage estaba avergonzado, o si simplemente había decidido proteger a su hijo a costa de su propio nombre. Cualquiera de las dos opciones resultaba dolorosa para quienes lo habían admirado durante años. Los medios aprovecharon esa falta de reacción para especular aún más. Algunos analistas decían que, al callar, Rampage estaba intentando salvar lo poco que quedaba de su legado. Otros sostenían que la ausencia de condena lo ataba irremediablemente a la vergüenza de Raja. En cualquier caso, la figura del padre, que había sido sinónimo de carisma y fortaleza, quedaba contaminada por el escándalo. El resultado era claro, la narrativa ya no pertenecía a Raja ni a Rampage. No importaba lo que dijeran o callaran. El peso de la opinión pública, amplificado por los titulares y las frases atribuidas a Jon Jones, dominaba todo. Los fans habían tomado la decisión. Para ellos, Raja era el ejemplo perfecto de lo que nunca debe ser un peleador. Y esa etiqueta, más que cualquier castigo oficial, era la que lo estaba sepultando en tiempo real. Lo irónico es que, con cada día que pasaba, la historia se volvía menos sobre el acto violento en sí y más sobre lo que representaba. Ya no se discutía únicamente la paliza a Saiko Ustu, sino la idea de legado, honor y responsabilidad en un deporte que se alimenta tanto de espectáculo como de disciplina. La tormenta mediática había trascendido el ring y se había convertido en un debate cultural. En medio de esa batalla de narrativas, la presión por un desenlace tangible aumentaba. Los rumores de un proceso legal cobraban fuerza, mientras los fans exigían que no quedara solo en un escándalo viral. Y todo apuntaba a que la siguiente fase de la historia sería aún más dura, el choque directo entre el peso de la justicia y la condena pública ya dictada en Internet. Con el paso de los días, la tormenta dejó de ser solo ruido digital y empezó a sentirse en los pasillos donde realmente importaba, los de las oficinas legales. Los reportes de que la policía ya analizaba el video como prueba de un posible delito comenzaron a multiplicarse. Abogados deportivos, criminólogos invitados a programas de televisión y hasta fiscales opinaban lo mismo, la agresión de Raja podía encajar perfectamente como un caso de asalto agravado. La presión era tan grande que resultaba impensable que las autoridades se quedaran de brazos cruzados. Mientras tanto, la opinión pública ya había dictado su propia sentencia. Cada vez que el nombre de Raja aparecía en tendencia, era acompañado de frases como Boy Nids Yal o Raja de Beakling. Lo que para algunos era un apodo de burla se convirtió en un sello permanente, una especie de marca social que lo perseguirá incluso si logra evitar los tribunales. Porque Internet, implacable, no olvida. La situación también golpeó a Rampage más duro de lo que muchos imaginaban. Para los fans que crecieron admirando su carisma y su ferocidad en el octágono, era doloroso verlo arrastrado a esta narrativa. Lo que debería haber sido un legado familiar de orgullo y disciplina, terminó empañado por el comportamiento de un hijo que no supo manejar la presión de llevar un apellido legendario. Los debates en foros y podcast eran claros, Rampage no había fallado como peleador, pero quizás sí como figura de ejemplo. Su silencio prolongado alimentaba esa percepción. En contraste, Jon Jones emergía como un juez extraño pero contundente. Su historial fuera de la jaula estaba lejos de ser perfecto, pero sus palabras habían definido la forma en que la comunidad veía a Raja, no como un competidor, sino como un niño sin honor. Que un hombre tan cuestionado lograra convertirse en la voz de autoridad sobre este escándalo fue, quizá, la ironía más brutal de todas. Al final, el caso de Raja Jackson ya no se discutía en términos de qué sucedió en ese ring. La conversación había escalado a algo mucho más profundo. ¿Qué significa ser un verdadero peleador? Los ejemplos estaban claros. La disciplina, la capacidad de enfrentarse a un rival preparado y el respeto por el código del deporte eran lo que separaba a los hombres de los que simplemente jugaban a hacerlo. Raja confundió violencia con fuerza, y en el proceso, perdió el respeto de la comunidad antes de haberlo ganado. El futuro de Raja es incierto. Puede que enfrente a la justicia, que intente limpiar su imagen o que desaparezca por completo del radar de los deportes de contacto. Pero una cosa está clara, las palabras que lo marcaron, esas frases que lo redujeron a niño y débil, ya forman parte de su historia. Y esa historia no se borrará. Lo que queda es una lección dura, tanto para él como para cualquiera que aspire a competir. La fuerza sin control no es respeto, es condena. La fama sin disciplina no es legado, es ruina. Y en este caso, el apellido Jackson, alguna vez símbolo de grandeza, ahora también carga con la sombra de un hijo que confundió brutalidad con honor. Si quieres seguir descubriendo más historias como esta, verdades incómodas del mundo de los deportes de combate, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Así no solo apoyas el contenido, también te aseguras de no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video.